dentro de clases con ustedes. Y nada, que sientan que están, que es un grupo abierto donde pueden opinar y pueden plantear cosas también. Eso simplemente y darles la bienvenida y esperamos que estas clases, estas reuniones que tengamos sean de su interés. Eso nada más. Yo creo que podemos de ahí empezar con, como siempre, la primera clase, así estemos las personas que seamos, 30, 20, las que seamos, si nos interesa saber cierta información de ustedes para saber con quién estamos trabajando, ¿no? Y que ustedes también puedan conocernos un poquito a las personas que estamos dirigiendo. Y Betul, creo que por ahí podemos empezar. No sé si nos presentamos nosotras primero o los chicos y chicas. Sí, yo diría que primero ustedes y al final Gaby y yo. Listo. Entonces vamos viendo para que todos puedan presentarse y todas. Voy a ir nombrándoles y ustedes, nada, si quieren prendan su cámara, que es lo ideal. Ya les digo que yo no puedo, pero el resto sería bueno también poder vernos. Entonces voy nombrándoles y ustedes digan eso, su nombre, en qué universidad o en qué institución están, la carrera y así muy, muy brevemente el interés por el que están aquí. Entonces tengo primero a Ariel Constante. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Ariel Constante, estoy cursando el sexto semestre de Psicología Clínica en la PUSE. Y nada, me pareció súper interesante el tema de este programa para estudiar, entonces me inscribí con la oportunidad de aprender bastante. Listo, gracias, gracias Ariel. Muchas gracias, bienvenido. Ariel Sánchez. Tenemos dos Sí, Ariel. buenos días igual con todos. Yo Hola. soy estudiante de noveno semestre de la Católica de Ambato y bueno, me interesó este grupo de estudio un poquito porque mi tema de tesis va centrado un poquito a los adolescentes infractores de Ambato. Entonces, ese fue el principal interés, aprender un poquito más sobre las drogas y la relación con los adolescentes, igual y algunos factores de riesgo. Chévere. Ya, muy bien, muy interesante, Ariel. Hablaremos sobre ese tema de los factores de riesgo. Muchas gracias y bienvenido. Belén Astudillo. Muy buenos días con todos. Bueno, yo estoy en cuarto ciclo de la carrera de Psicología Clínica en la Universidad Técnica Particular de Loja y mi mayor interés es poder generar conocimientos que me puedan servir a lo largo de mi vida profesional y ocupar mi mente en varias actividades. Eso, muchas gracias. Listo, gracias Belén. Gracias, Belén, bienvenida. Camila Bastidas. Bueno, buenos días con todos. Soy Camila Bastida, soy estudiante de, bueno, ahora voy a pasar a segundo ciclo de la Universidad Técnica Particular de Loja y me uní a este grupo porque tengo un interés en este tema en específico y quería aprender más. Listo, Camila, muchas gracias. Gracias, Camila, bienvenida. David Lema. Listo, muchas gracias. Voy a activar mi cámara para que me conozcan. Gracias, gracias David. ¿Cómo están, chicas? Muy buenos días con todos. Yo me llamo David Lema. Eh, yo pertenezco a la Universidad Católica sede Ambato. Estoy ahorita, recién comencé el sexto semestre de Psicología General y el propósito en la cual yo quise inscribirme a este curso es porque el tema de las drogas, a pesar de ser un tema muy general, cada vez con el paso de los años va avanzando y hay ciertas actualizaciones, ciertas investigaciones, lo cual uno como profesional debe asumir, las debe aprender y debe incluso hasta generar sus propios criterios, inclusive hasta puede ser con esto de la pandemia, quien sepa, hay un secreto oculto de este tema con estas cuestiones de lo que son encierro, confinamiento, entre otras cosas. Muchísimas gracias por la bienvenida y este taller. Gracias, gracias David. Y gracias igual tu interés.
Y cierto, no habíamos, creo que con Betul, planteado entre los temas del formulario, esto de COVID y consumo de sustancias, quizás le aumentamos ese, a ver si es que les interesa. Ok, ya le pongo. Muchas gracias, David. Sí, en efecto, todos los días salen nuevas investigaciones sobre este tema, así que es bien interesante. Gracias. Bienvenido también. Tenemos a Dayana Michelle Aguirre. Buenos días con todos. Ah, por lo pronto voy a aprender solo lo que es el micrófono, ya que tengo problemas con la cámara. Sí, tranquila. Bueno, me llamo Dayana Michelle Aguirre, ya soy estudiante recién graduada de psicología, y el motivo por el cual en sí me inscribí a este curso es para, primeramente aprovechar la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos sobre el tema, y mis expectativas es, aparte de interactuar, compartir nuevos conocimientos y en sí tener una bonita forma de trabajo con los compañeros. Eso. Listo, Dayana, gracias. ¿De qué universidad te habías graduado, Dayana? Me gradué de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ya, gracias. Ya. Muchas gracias. Lo que has mencionado es súper importante, la interacción de ustedes. Aquí esto no es una clase magistral, más bien es más una conversación, entonces siempre vamos a apelar a que ustedes participen. Entonces, muy importante lo que has mencionado. Gracias y bienvenida. Estefano Saranzig. Hola, buenos días. ¿Qué Sí, tal? bueno, me llamo Estefano Saranzig. Ahorita estoy cursando el 10º semestre de la Universidad Central del Ecuador en la carrera de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación. Igual tengo bastante interés en toda esta nota de los adolescentes infractores, así que por eso hoy este curso como una gran oportunidad para seguir adquiriendo más conocimientos. Eso, básicamente. Muy bien, muchas gracias. Igual también creo que podríamos incorporar quizás este tema de adolescencia y el tema de adolescentes infractores en relación al consumo de sustancias. Creo que hay algunas cosas que te podemos decir, inclusive hay gente que conocemos que ha trabajado también en estos temas. Igual si es que, chicos, yo siempre les digo, si es que alguien está trabajando en temas referencia al tema de sustancias y tal, nos pueden preguntar también dónde pueden conseguir evidencia y cosas así, porque aquí siempre estamos intentando pasarnos información sobre las distintas temáticas que vamos tratando, así que nos pueden ir diciendo, ¿ya? Gracias de la presentación. Gracias. Gracias, gracias. Y claro, ya van a ver en las siguientes reuniones que vamos a tener que claro que el tema del consumo hay que empezar a trabajarlo desde la concepción, digo yo, aunque a veces se me ríen por eso, pero sí, ya entenderán a qué me refiero. Muchas gracias, Estefano. Tenemos a Joana Guerrero. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Joana Guerrero y ahora voy a pasar al segundo ciclo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Me interesa mucho aprender sobre este tema. Drogas y el mundo actual es algo que desde el primer momento que lo vi me llamó mucho la atención. Y bueno, espero poder aprender más de cada uno de ustedes y bueno, conocer más sobre este tema. Gracias, Joana. Muchas gracias. También esperamos que nosotras también aprender de ustedes, que eso es lo más importante. Carla Vallas. Buenos días con todos, soy Carla, yo soy egresada de la Universidad Salesiana en Psicología Clínica y mi interés de participar en este grupo es sobre todo conocer las dinámicas entre el consumidor y la sociedad y el consumidor con la sustancia específica a la que se volvió adicto, se puede decir, y ver en sí cómo se puede tratar este tipo de adicciones con los pacientes. Gracias. Listo, gracias. Gracias, Carla. Veo que tenemos aquí bastante como variedad en relación al tema de distintos niveles, ¿no es cierto?, de conocimiento, porque algunos ya están graduándose de psicólogos clínicos, otros ya se han graduado, otros están a la mitad de la carrera y otros al inicio. Entonces vamos a intentar empezar con, como decía la Betul,
con este tema de la conceptualización para ver, ¿no es cierto?, desde el inicio en cuanto al tema de drogas, cómo se maneja actualmente la dinámica de el hablar acerca de las sustancias, siempre basados en evidencia científica, y bueno, y ahí vamos a ir pasando a estos temas de intervenciones, quizás dando como un inicio, ya no podemos meternos tanto en intervención porque no todos somos aún psicólogos, pero podemos ya iniciar con esos temas también quizás al final de estas reuniones. Eso nada más y gracias, Carla, por la presentación. Muchas gracias, bienvenida. Tenemos a Carla Lisset Tapia. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Carla. Estoy cursando ya el 10º semestre de Psicología en la Universidad Internacional del Ecuador. Y bueno, mis expectativas para este curso siempre son los nuevos conocimientos que ustedes nos pueden impartir, y ya que obviamente todos los psicólogos y los futuros psicólogos debemos de estar siempre con nuevos conocimientos. Y muchas gracias con todos. Gracias, Carla. Muchas gracias, Carla. Y sí, definitivamente vamos a decir cosas, Gabriel y yo, pero seguramente ustedes saben más de lo que piensan. Muchas gracias y bienvenida. Kevin Campos. Hola con todos, mi nombre es Kevin Campos, yo soy psicólogo clínico graduado de la Universidad Católica. Bueno, estuve en el anterior grupo de estudio que me parece bastante interesante para comprender un poco más sobre la problemática de drogas. Actualmente me encuentro trabajando en la agencia ACES, que es la agencia reguladora de los CETATs, de los Centros de Establecimiento para Tratamiento de Alcohol y Drogas. Entonces, creo que de alguna manera puedo aprender mucho y también intentaré aportar a partir de mi experiencia en el ejercicio profesional. Eso. Chévere, Kevin. A ver si algún rato también nos colaboras con una breve charla o que puedas hacerlo sobre el tema de la regulación de los centros, ¿ah? A ver cómo va esa cosa en la actualidad. Sí. ¿Tú trabajas con María José Espín? María José Espín, creo que ella está en planta central. Ah, ya, sí, con ella. Yo trabajo justo en zona 9, específicamente. Ah, ya, estás en la zona 9. Chévere. Ahí nos puedes ir ayudando con ese tema de conocer cómo va el campo de la regulación también de los centros. Claro, acá en zona 9 es complicado porque no hay ningún centro con licenciado. Ninguno tiene ese funcionamiento. Sí. Están así desde el 2016, ¿ah? Sí. Y también hay, por ejemplo, está SUAY, que es la zona con más CETATs licenciados, pero muchos dicen que hay ciertos temas de corrupción y cosas así, entonces. Ya. Es algo complicado. Buenísimo que nos cuentes. Bueno, Chévere, Kevin. Qué bueno que estés trabajando. Me alegro. Gracias, Kevin. De nada. Sí, seguro tenemos que planificar para que tú nos des una de las conferencias, Kevin. Y felicidades por tu trabajo. Muy bien. Y bienvenido también. Tenemos a Marcos Ortiz. Hola. Muchas gracias por la bienvenida. Mi nombre es Marcos Ortiz, soy psicólogo clínico también y estoy súper interesado en este tema del consumo de drogas. Eso nada más. Y cualquier cosa, pues a las órdenes. Estoy trabajando ahorita en el proyecto de prevención integral de drogas para el municipio. Y pues gracias por el espacio. Hola Marcos, ¿qué tal? Gracias por inscribirte. Muchas gracias, Marcos. Sí, les adelanto que, bueno, Marcos es parte de la Red Nacional de Psicólogos y también de un grupo de investigación e intervención que estamos Gabriela, Marcos y yo. Entonces yo más bien le decía que venga de ponente, ¿no? Pero bueno, también quiere estar en en las charlas, así que bienvenido, Marcos. Muy bien. Siguiente, Nicole Álvarez. Buenos días con todos. Me llamo Nicole, estoy en 4º semestre de Psicología General de la Católica y yo ya estuve en el grupo de estudio el anterior semestre, entonces quise seguir porque me parece muy interesante y quiero seguir aprendiendo. Chévere, gracias Nicole.
por inscribirte. Igual ahí nos vas ayudando con los temas, porque ya hay algunos temas que vamos a ir como repitiendo alguna información, porque como ves hay gente nueva, entonces igual si es que hay gente antigua, lo que les pedimos a ustedes es que vayan aportando con cosas que ustedes ya conocían, ¿no? Eso es súper importante. Muchas gracias y bienvenida otra vez. Tenemos a Steven Curay. Buenos días con todas, con todos. Mi nombre es Steven, soy psicólogo clínico recién graduado de la Universidad Central del Ecuador y me interesa muchísimo como el grupo de estudio porque durante la carrera hice varias campañas de prevención de consumo con adolescentes y con universitarios en la universidad mismo, pero me gustaría aprender más sobre el tema de intervención. Chévere, gracias, Steven. Muchas gracias. Sí, algo veremos. Como no es una especialización, pues daremos ahí algunas pinceladas y eso ya ustedes les podremos facilitar toda la información que ustedes necesitan para que sepan un poco más. Bienvenido, Steven. Tenemos a Tania Burgos. Buenos días, mi nombre es Tania Burgos, soy psicóloga recién graduada de la Universidad Politécnica Salesiana y mi interés en participar en este grupo es porque siento que la concepción de las drogas está muy estigmatizada, especialmente en los profesionales de la salud de todas las especializaciones, y me gustaría aprender más para trabajar en un futuro sin estigmatizar a los pacientes o victimizarlos también. Gracias, Tania, y gracias por topar este tema del estigma, ¿no? Creo que algo que nosotros siempre estamos constantemente repitiendo aquí es este tema de la estigmatización de los usuarios de drogas, principalmente porque eso es lo que ha provocado la vulneración de derechos de mucha gente en el país. Tenemos hasta la actualidad mucha vulneración de derechos en cuanto a temas residenciales, inclusive ahí, como ya sabemos, un compañero de aquí está trabajando ahí en el ACES y nos puede comentar un poco acerca de eso algún momento. Y el tema de ir desestigmatizando el consumo de drogas y demás requiere de conocer qué es lo que estamos tratando en el tema de consumo en cuanto a profesionales, ¿no? En cuanto a la formación que estamos recibiendo, porque desde la academia, desde que cada uno empieza a trabajar en sus espacios, puede empezar, ¿no es cierto?, con este tema de conocer qué es lo que en realidad está pasando en la actualidad con el tema del consumo, que no siempre es un consumo problemático, y cómo este se puede ir dando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, cómo se manejan las palabras, por eso manejamos mucho el tema de conceptualización, abordamos mucho estos temas de cómo se está vulnerando a las personas actualmente para que no se repita esto, si nosotros podemos identificar mucho mejor. Entonces, son temáticas que hay que trabajarlas y constantemente estar hablando de ello con la gente que también conocemos para que eso se pase la voz, ¿no? No siempre es un tema bueno, es un tema más bien dicho muy cargado de las drogas. Por eso inclusive el grupo se llama como las drogas en el mundo actual, porque intentamos darle una perspectiva basada en evidencia, ¿no? Para que tenga el peso importante de desestigmatizar aquellos conocimientos que no están basados justamente en eso. Eso, chicos, gracias, Tania, por nombrar esto. Gracias y bienvenida, sí, y hablaremos del estigma social también, porque eso es súper importante. Gracias, y tenemos a Valeria Margarita Solorzano. Bueno, muy buenos días con todos. Mi nombre es Valeria, estoy cursando el 6º semestre de Psicología en la Universidad Católica de Ambato. Y bueno, yo principalmente me inscribí porque me interesa seguir actualizando mis conocimientos, seguir aprendiendo más, también ir conociendo personas de la rama, qué es lo que en realidad conlleva este mundo del alcohol y las drogas, saber acerca del contexto, porque creo que por encimita podemos ver muchas cosas, pero por atrás hay mucho más que se puede ir descubriendo y conociendo, y con el futuro poder ayudar a muchas personas. Muy bien, muchas gracias.
Sí, definitivamente hay mucho trabajo por hacer en este campo, así que bienvenida también. No sé si me faltó alguien, porque estoy viendo aquí en orden de cómo aparecen, pero puede ser que hay alguien ahí entrado después. No sé si es que alguien no se ha presentado. Sí, perdón, yo entré después, no sé si me están escuchando. Sí, 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 Andrés, ahí te escuchamos. Perdón, mil disculpas. Hola, ¿cómo están con todos? Yo soy Andrés Miño, igual estudio en la Universidad Católica de Ambato y me inscribí en el grupo porque me parece súper interesante que se hagan este tipo de grupos para conversar sobre las sustancias, sobre lo que está ocurriendo actualmente y la problemática y aprender sobre todo, como ustedes han compartido, desde el punto de vista científico, para comprender y ver después qué se puede hacer, qué se puede proponer y no quedarnos solamente en el problema, sino tratar de solucionarlo en medida de lo posible, o sea, lo que no se ha solucionado en años, ¿no? Y no se debe solucionar tampoco, no sé si viviremos para eso, pero sí podemos hacer cambios importantes o marcar hitos históricos para lo que se venga después. Y eso, nada más. Un gusto con todos y gracias otra vez. Muy bien, muchas gracias Andrés y gracias por tu interés. Y no pasa nada si es que alguien llega un poco tarde a la reunión y demás, solamente nos avisan quizás en el chat que han llegado, que ya están conectados, ¿no? Para estar pendiente. Más que nada porque siempre nos interesa como ver la gente que está conectada, ver las interacciones, estar pendiente para que ustedes también vayan aprendiendo, ¿no? Entonces, más que nada por eso, porque aquí no es que tomamos lista o alguna cosa de esas, ya saben que más que nada es la participación de ustedes lo que nos interesa, sus conocimientos, sus dudas y demás, y así vamos haciendo las reuniones. Eso, chicos. ¿Y alguien más? No sé si es que falta alguna otra persona que haya ingresado más tarde. Creo que están todos y todas. Oye, Andrés, no creo que al Andrés no le escuché si es de qué universidad o institución era, o me perdí. De la Cato de Ambato. Ah, ya, gracias, Andrés. Eso no me olvidé de preguntarte o de escuchar. ¿Cómo es? Tenemos bastantes personas, parece de la Católica de Ambato, de la Salesiana, también de la Técnica de Loja, la Central y alguna más que no me acuerdo cuál era. Pero tenemos tenemos bastante variedad, ¿no? Tenemos del ACES, del CIPAC también. Está chévere porque estamos gente nueva también para poder empezar a plantear más temas. Chévere. Gracias, chicos. Todos somos psicólogos. El semestre pasado teníamos personas de publicidad, de comunicación, de leyes, pero bueno, creo que ahí justamente está la riqueza, ¿no? Aquí estamos entre psicólogos, entonces usaremos los términos del caso. Chévere. Creo que ya no falta nadie más, ¿no? No. Ya. Entonces, chicos, chicas, como ya se presentaron ustedes, creo que nos vamos a presentar la Betul y yo para que puedan conocernos un poquito más. Bueno, voy a empezar yo. La Betul no puede hablar mucho, así que verán que el día de hoy voy a hablar mucho yo. Por este tema de que está operada. Bueno, yo soy Gabriela Hernández, como les había puesto en el chat, soy psicóloga clínica, graduada de la Universidad Católica. Estuve trabajando cuando me gradué de la Católica, estuve trabajando un tiempo en el Consejo Nacional de Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, el CONCEP, en esa época. Después pasó a ser la Secretaría Técnica de Drogas. Después de eso pasé al Ministerio de Salud Pública, donde estaba encargada de justamente estos servicios que hablaba su compañero del ACES, de los CETAD, los Centros Especializados de Tratamiento para Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras drogas. Entonces estuve trabajando un tiempo también en esta área. De ahí ya como un tiempo estuve en este campo. Me gusta, lo mío son las drogas. Sí. Entonces decidí seguir la maestría también en este campo. Estuve un tiempo en España, inclusive Betul estuvo un tiempo antes en
en el mismo sitio, fue la que me sugirió seguir esa maestría. Es la maestría en investigación, tratamiento y patologías asociadas en drogodependencia, en la Universidad de Valencia. Y bueno, me interesa mucho este tema. Estoy investigando actualmente, estoy en mi estudio de doctorado, ya estoy en el segundo año, y estoy investigando el tema de el riesgo del consumo de intensivo de alcohol en jóvenes. Entonces trabajo mucho el tema de adolescencia, juventud, y estoy prácticamente en eso, ¿no? También doy clases estuve dando clases también en la Universidad Católica. Estoy también como profesora en la Universidad Central, en la maestría de adicciones, y dedicada a esto del campo de la investigación. Entonces, me interesa mucho el tema, me interesa mucho sobre todo estar en contacto con gente como ustedes, que nos puede aportar muchos más conocimientos y nos puede corregir muchas veces cosas que quizás nosotros estamos planteando de una manera errada, ¿no es cierto? Aunque siempre estamos actualizándonos en los conocimientos. Entonces, estoy dedicada a eso actualmente, y a mí lo que me interesa es esto, ¿no? Poder tener estas reuniones con ustedes para poder aprender más. Sería importante que siempre estén interactuando, hagan preguntas, si es que tienen alguna duda, siempre nos estén diciendo una y otra vez, si es que han escuchado algo, conocen, inclusive aquí nos pasamos mucho de películas, documentales, pues si es que ustedes han escuchado en noticias algo en relación al tema de drogas, entonces siempre estamos como actualizándonos, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que estoy haciendo actualmente, y bueno, nada, quería darles la bienvenida y que sepan que estoy siempre presta a solventar cualquier duda que ustedes tengan. Si necesitan material y demás, ahí pueden contactarme. Igual después tenemos el chat en común, entonces podemos por ahí siempre comunicarnos. Eso, chicos, chicas, y bienvenido y gracias por escucharme. Y no sé, el Betul, que te presentes antes de iniciar. Sí, sí, claro. Antes de olvidarme, nosotros hemos hecho, o sea, el primer semestre que tuvimos el grupo hicimos un drive en donde empezamos a subir material para que sí. ustedes también lo puedan subir, cosas que les parezcan interesantes, y ya les vamos a dar acceso para que vean todo lo que hay, ¿ya? Y ahí también van a tener mucha información. Bueno, yo me presento, mi nombre es Betul, como ya dijo Gabriela. Soy psicóloga clínica de la Universidad Católica. También hice como Gaby el máster en drogodependencias en la Universidad de Valencia, y después estuve trabajando en la Secretaría de Drogas. Cuando pasó a ser la Secretaría de Drogas, fui parte del grupo que construyó el Plan Nacional de Prevención, que sigue vigente hasta este año. Bueno, sigue vigente en papel porque no se llegó a ejecutar demasiado, bueno, por temas más politiqueros que por otra cosa y por temas de presupuesto. Sin embargo, bueno, estuve ahí, trabajé también en el Ministerio de Salud, ahí era la coordinadora de la normativa de prevención y de reducción de riesgos y daños, o sea, toda la normativa que salía en el ministerio pasaba por la coordinación donde yo estaba. Y actualmente trabajo en la Universidad Católica en la Facultad de Psicología. Eso también siempre ha sido un tema de interés. Con Gaby, como les decía, con Marcos somos parte del grupo de investigación e intervención sobre drogas del Ecuador. Ahí coordino el grupo de investigación. Y eso creo, básicamente. Y bueno, también estamos haciendo algunas investigaciones con Gaby. Sacamos el año pasado una investigación sobre el tema del consumo en relación al COVID. Y bueno, eso básicamente. Entonces, nada, bienvenidos a todos. Siempre los aportes serán súper importantes y claro, creo que la Gaby y yo tenemos esta visión de que el tema sea con evidencia científica, pero tampoco queremos que se vuelva así como tan frío, ¿no es cierto? Y tan distante y tan lejano. Como alguien de ustedes mencionó, el tema de drogas es transversal y es un tema bastante amplio. Entonces también todos, queramos o no, estamos relacionados de alguna manera al tema de las drogas, no solamente viéndolo como una adicción, sino como algo que es parte de la cultura. Entonces también lo vamos a trabajar desde ahí. Eso puedo decir. Bienvenidos. Chévere, gracias. Gracias, Betul, gracias, chicos, nuevamente. Y, a ver, bueno, ahorita más o menos les planteamos lo que pensábamos para esta primera reunión después de
de presentarnos. Por lo general nosotros empezamos con conceptualización y temas de aclarar, claro, algunos conocimientos que a veces podemos, principalmente para poder hablar como desde la misma rama, ¿no? O sea, tener como la misma conceptualización y saber desde dónde vamos a ir trabajando las distintas temáticas. Pero en esta ocasión habíamos hablado con Betul que como justo hoy era este tema del 8M, ¿no es cierto? Y queríamos empezar con la parte de perspectiva de género, porque creo que es un tema importante en relación a este tema de la violencia de género en personas que, sobre todo en mujeres que consumen sustancias. Y aprovechando el día, ¿no es cierto?, poder empezar con esta temática y ya que somos psicólogos aquí, creo que cada uno de ustedes tiene ya una perspectiva del campo de género, ¿no? Ya, aunque sea, supongo que ya alguien les ha de haber comentado, ya saben alguna terminología y demás, entonces podemos empezar por ahí. No vamos a poner con tanto tecnicismo, pero sí sería importante saber qué es lo que está pasando porque tiene sus diferencias, ¿ya? Entonces, creo que en este tema definimos adelantarnos y desde la siguiente ocasión, aunque al comienzo voy a hablar algunos términos para que se entienda, ¿no? La presentación. Si bien va a ser como una presentación, ustedes todo el tiempo pueden preguntar, ¿ya? O pueden decir, a ver, yo he conocido esto, yo voy a estarles preguntando constantemente y si alguien sabe más acerca del tema o ha escuchado y eso, lo puede siempre plantear. Entonces, por eso pensamos en iniciar con este tema. No creo que lo alcancemos a ver todo, pero al menos algunas perspectivas de género vamos a plantearlas con el tema de consumo de drogas. Y después de eso, bueno, y después la siguiente reunión sí vamos a plantearnos ya en conceptos, ¿sí? ¿Listo? Entonces, habíamos pensado eso, chicos, chicas. No sé, Betul, si quieres comentar algo antes. Sí, les voy a dejar en el grupo de WhatsApp el tema del formulario. Esto con el objetivo de que ustedes nos pongan los 3 o 4 temas que más les interesaría que veamos en estas reuniones. Tenemos, bueno, una cada 15 días, como ustedes recordarán. Entonces, tal vez va a ser un poco difícil abarcar todos los temas, por eso elijan los 3 o 4 que más les interesa y esos son los que vamos a profundizar. Eso nada más. Y nada, eso que me parece importante que ya que hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, empecemos hablando de este tema que seguramente es de interés también de ustedes. Eso. Oye, Betul, ¿ahorita tienen que responder o después? Te pregunto. O sea, el formulario que les vas a pasar. No, no hay problema. O sea, en realidad les voy a dejar en el chat para que ustedes contesten y demos esta semana para que puedan llenar y ahí vamos viendo también cuáles son los temas que más generaron interés. Ya. Pero ya les dejo ahí. Dale, dale. Chévere. A ver, primero les voy a compartir un... ¿Estoy habilitada para compartir, Betul? Sí, sí estoy. Ya le vi. Sí, sí, ya te habilité. A ver, chicos, chicas, porfa, miren en la pantalla. Vamos primero a ver, quería iniciar con una pregunta, ¿no? Una preguntita para ustedes. Ahorita están viendo en la pantalla un Menti, ya deben algunos de ustedes haber utilizado esta herramienta, pero pueden ponerla, ¿no es cierto?, arriba en sus celulares, porfa. Ingresan a esta dirección que es www.menti.com e ingresan primerito este código 7371-9976 y porfa ahí le ingresan y responden esta pregunta. Dice, la primera pregunta, bueno, lo que quería plantearles a ustedes es ¿por qué piensan que es importante incluir la perspectiva de género en la intervención ante el consumo de drogas? ¿Ya? La perspectiva de género, ¿no es cierto?, es como nosotros, digamos, tenemos que hacer una distinción, ¿ya? A veces para trabajar tanto con hombres o con mujeres o con personas, ¿no es cierto?, bueno, con perspectiva masculina, femenina y otras orientaciones también, y que debe tener como ciertas intervenciones puntuales para cada género. Entonces, ¿por qué creen ustedes que es importante esto?
Entonces, porfa, ingresen a esto, pongan el código y pueden ir planteando sus respuestas, ¿ya? Que porque piensan que es importante. No hay respuestas que estén erróneas, todo es importante y aquí las vamos a ir como aclarando, ¿listo? Si están mirando la pantalla, Betul, si se mira, si está compartido el Menti. Sí, sí está. Sí, dale. Sí. Ya chicos y chicas, entonces ingresen y porfa, responden esa pregunta en sus celulares. Gracias. ¿Sí pudieron ingresar? Sí, sí se puede. Sí, ya, porque como aún no ingresan, aún no veo palabras, entonces, pero bueno, a ver, sigan respondiendo y vamos viendo. A ver. Ya le están mandando, porque como no sale nada, voy a ver yo. Sí, sí está. ¿Alguien ya envió, chicos, la respuesta? Porque aquí no está saliendo nada. A ver. Bueno, yo sí pude ingresar. Déjenme mirar el chat. Ah, ya, ahí ya salió. A ver, factores de mantenimiento, tenemos diferentes necesidades por las diferencias biológicas, los hombres son diferentes, muy bien. Ah, tenemos 2 personas que han contestado. Sí, lo que pasa es que creo que hay un límite de caracteres que se puede poner. Ya. Dale. Listo, chicos. ¿Quién puso que hay, por ejemplo, diferencias biológicas? Ah, ahí están otros. Diversidad humana, biológica contextual, subjetiva, qué terapia aplicar. ¿Quién, por ejemplo, respondió esto de las diferencias biológicas? Si es que puede decirlo, ¿no? O sea, para ver qué es lo que piensa. ¿Tania? Yo puse lo de las diversidades biológicas porque desde mi experiencia personal, no con consumo de sustancias, drogas específicamente, sino con medicamentos, el cuerpo responde diferente de manera, por ejemplo, en las mujeres de acuerdo al proceso del ciclo hormonal. Ya, muy bien. Entonces, esto es importante y también por que gracias a estos ciclos hormonales que son muy marcados en la mujer y también con las diversidades sexuales, gracias a la hormonización, ¿no? Existen muchos efectos secundarios en algunas intervenciones y en algunos tratamientos también, independientemente de si se trata de necesariamente psicológico o psiquiátrico, sino que en todos los ámbitos. Muy bien, gracias, gracias Tania, y gracias por nombrar este tema de el ciclo, ¿no? De la mujer. Ahí ya las vamos a plantear un poquito más adelante, inclusive lo voy a nombrar a un estudio que existe en referencia a este tema de cómo influye, ¿no? El consumo de drogas en referencia a la fase en la que se encuentra la mujer, en relación a la fase lútea, la fase folicular o la fase ovulatoria. Entonces, ¿y qué es lo que dice este estudio? Es importante porque hay una diferencia en relación al consumo de drogas y el ciclo menstrual. Gracias, Tania. ¿Quién más? ¿Alguien que quiera plantear alguna de las respuestas que dio? ¿Alguien que quiera opinar? Creo que había otra persona que también puso algo del tema de las diferencias biológicas.
Nadie más. Dice aquí, peculiaridades de género. ¿Qué significa esto? Diversidad humana, patrones de uso, impacto social. Muy bien. También me interesa esto del tema social. ¿Quién habló del tema social, del impacto social? Si es que nos puede hablar o ampliar un poquito más de esto. Impacto familiar. Sin miedo, que aquí no hay respuestas incorrectas. Sí, 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 pueden irlo planteando, ¿no? ¿Alguien que quiera opinar acerca de la respuesta que ha dado en referencia a todo lo que tenemos aquí? Bueno, yo puse factores de mantenimiento, un poco refiriéndome al hecho de que quizás muchas veces las mujeres son, como digo, invitadas al consumo por los hombres. Y eso es el factor que se mantiene muchas veces igual en una relación de dependencia. La mujer consume porque su novio consume, algo así. Ya, muy bien. Muchas gracias, Ariel. ¿Alguna otra persona que quiera opinar antes de pasar ya al tema? En referencia a todo lo que hemos visto. Yo, por favor. Sí, David, te escucho. Bueno, yo no puse como es de influencias sociales ni nada ni nada de estos criterios. Sin embargo, puedo opinar respecto a eso. Digamos, el mundo de hoy tiene una sociedad un poco distinta, entonces el sujeto lo puede en algunas ocasiones aceptar los criterios sociales para evitar ser víctima de estereotipos, víctima de situaciones, es como decir, evitar ser excluido. Entonces, eh, aporta con aceptar estos criterios. Y en algunas ocasiones lo que son las influencias sociales pueden ver con la situación intrafamiliares. Por eso recuerdo que ya en este nuevo semestre estoy viendo lo que es psicología de la familia. Y cada vez que hablamos, bueno, de algunos de los problemas familiares bueno, quiero incluir un poco de las drogas, pero ¿por qué no retroceder hacia los antecedentes, hacia los ancestros que tuvieron esta clase de problemas para que la generación siguiente surja con este problema? Muy bien, gracias, David. Una de las cosas importantes que vamos a plantear dentro del grupo es cómo se maneja este fenómeno de las drogas desde una perspectiva integral, ¿no? O sea, como decía la Betul, nosotros basamos mucho en la evidencia científica, pero eso no descarta que exista en el individuo, en el sujeto, la parte individual, social, familiar, multifamiliar, la parte de la integración social y otro tipo de perspectivas, ¿no? Inclusive el género, influye mucho, mucho las diferentes circunstancias que puede estar atravesando el sujeto dentro de su vida para que se dé un consumo, inclusive no un consumo problemático, porque también hay diferentes tipos de consumo. Sí lo vamos a plantear aquí el día de hoy en una primera parte para que se entienda un poco esto de la perspectiva de género, pero es importante que vean esto, ¿no? ¿Qué pasó antes? También para que la persona llegue, ¿no es cierto?, a tener algún tipo de consumo. Inclusive aquí hablaba de la parte ancestral, eso también lo planteamos muchas veces, el tema del consumo inclusive ancestral, ¿no es cierto? Porque es diferente hablar de nosotros dentro de la ciudad y demás que otro tipo de consumos que tienen que ver en la Amazonía, por ejemplo. Entonces, hay una diferencia, ¿no?, en la relación que hay con la droga, se podría decir. Entonces, inclusive hay gente que ni siquiera lo llama por esa palabra, ¿no? Droga, aunque sabemos que tiene una connotación muy, muy fuerte. Entonces, es importante también plantearnos lo que señalaba David, ¿no? Mirar un poquito más allá de eso, chicos, chicas. Entonces, les voy a compartir ahora mi pantalla para ver el tema del día de hoy. Así dice aquí Carla, estaba viendo lo del límite de palabras, recién lo veo. Entonces, a ver. Voy a compartirles la pantalla. Inclusive esta presentación que tenemos es una que lo presenté en una intervención que tuve, así que siempre a veces la Betul y yo utilizamos algunas
algunas presentaciones que nosotros ya tenemos y que hemos lanzado en algunos cursos que hemos dado y demás para que ustedes también puedan favorecerse de eso, ¿no? Entonces, el día de hoy lo que planteábamos era hablar de este asunto de la intervención ante la violencia de género en mujeres con consumo problemático. Nos habíamos puesto a pensar si es que hablarles ya de intervención como que era muy adelantado, pero como son psicólogos, entonces podemos hablar de intervención sin ningún problema. Entonces, lo que vamos a plantear ahora, si bien, a ver, voy a ampliar mi pantalla. A ver. Vamos a ver algunas temáticas ya el día de hoy. No vamos a alcanzar a ver todo, pero sí lo principal, ¿ya? Entonces vamos a ver algunas conceptualizaciones en relación a la progresión del uso, simplemente para tener súper claro la idea entre qué es ser, por ejemplo, una persona que tiene un consumo problemático y una persona que tiene un consumo experimental, ¿ya? Entonces, porque no es lo mismo y no todas las personas tienen un consumo problemático y por ahí nosotros siempre empezamos, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan que no por consumir un tipo de sustancia tú ya tienes un problema grave de consumo, se podría decir, o mayor. Inclusive en el DSM-5 creo que es trastorno por uso de sustancias ya mayor, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado con este tipo de conceptualizaciones. También vamos a ver qué es este asunto de la violencia de género, la perspectiva de género dentro de las adicciones también, las características de las mujeres que consumen y sufren violencia de género porque tienen ciertas características que uno puede identificar. Y los tipos de violencia de género más habituales, bueno, esto lo vamos a nombrar muy rápidamente porque muchos de ustedes ya conocen también, y cómo se debe detectar y abordar esta violencia, la violencia de género en mujeres consumidoras, ¿ya? Entonces, hasta aquí yo creo que vamos a alcanzar el día de hoy. Entonces, lo que vamos a empezar es con esto de la progresión del uso. No sé, Betul, si quieras plantearles algo antes de iniciar a los chicos. No, antes de empezar, no, más bien escuchemos y ya voy haciendo algún comentario por ahí. Dale. Sí, la Betula ahora va a intervenir un poquito porque no queremos que se le ponga grave el asunto Que me de abran su los operación. puntos. Que se le abran los puntos, exacto. Entonces, más voy a plantear yo. Y antes de iniciar, chicos, yo lo que les voy a preguntar a ustedes es, ya les digo, a mí lo que me gusta es que ustedes interactúen, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir hablando y preguntándome cosas. Lo que quiero preguntarles a ustedes es si conocen, por ejemplo, cómo es la progresión, o sea, cómo una persona puede pasar de un consumo puntual a un consumo problemático. O si ustedes consideran que se pasa rápidamente, que es un tema progresivo, ¿no es cierto? Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que consideran, qué es lo que piensan acerca de esto? Bueno, yo tengo entendido que la progresión del uso se da más bien por presión social. Es Ya. algo que se da mucho por eso. Y también se da porque los consumidores ya se acostumbran mucho a un tipo de droga y la dosis ya no les hace el mismo efecto. Por lo tanto, empiezan a sumar cantidad o a mezclar cosas y así, entonces la situación se empeora. Muy bien, gracias Camila. Has dicho algunas cosas interesantes aquí. El asunto de consumir un poco más, ¿no es cierto? Porque ya no les hace efecto el tipo de consumo, importante, eso vamos a ver la siguiente clase que se llama tolerancia. Lo otro que dijiste que pueden empezar, ¿no es cierto?, con una presión social, que puede ser, ¿no es cierto?, una de las razones también. Lo vamos a ver aquí también cómo es esto de la progresión. Y bueno, y justamente eso, ¿no? Que no siempre es que sea problemático, sino que tiene como un progreso. ¿Alguien más, chicos, que quiera aumentar un poco la información acerca de esto o que tenga otra perspectiva? Sí, ya tal vez hay como que, Ariel. digamos, una como fase de consolidación, ¿Ya? como el que se pasa del uso a la dependencia. ¿Ya? O sea, Muy cuando bien. pasa a ser la sustancia una prioridad, ¿no? Como esto tal vez dependería de las consecuencias positivas o negativas que haya tenido el sujeto durante la fase de experimentación.
Ya, muy de los bien. esfuerzos que he tenido al respecto, ¿no? Listo, listo, Entonces, muy bien. eso. Muy bien, gracias, gracias Ariel. Igual aquí también nombró, ¿no? Que pasa por una fase de experimentación. Exactamente. Hay un momento en el que hay este acercamiento, ¿no? Dentro de la progresión del uso, donde buscamos experimentar, sentir los efectos, etcétera. ¿Alguna otra persona que quiera aportar con algo más? Hola. También puede decir una Yo, duda, ¿ah? Si es que alguien dice, yo no sé, pero tengo esta duda, lo puede decir. Sí, te escucho. sí, yo igual, chuta, pensar que esto siempre es como que algo progresivo, pero que más se consolida, yo creería, ¿no? Que más se consolida cuando nosotros encontramos en este consumo esta evitación experiencial hacia las movidas que nosotros nos alteran y preferimos estar en estos estados de conciencia alterada en vez de afrontar, digamos, los problemas internos que tenemos. Ya, muy bien. Tú le señalas como como la razón como eliminar el malestar, ¿no es cierto? A partir de una Una de sustancia. las razones, ajá, que ¿Ya? ahorita estoy repasando un chance todo esto de la evitación experiencial, me pareció que también podría entrar acá. Ya, muy bien, muy bien. Ya vamos a ver también aquí, justo hablamos de eso, de cuándo empieza, ¿no? Inclusive el malestar. Hay un límite es muy difícil saber dónde está este límite, ¿no? Donde pasamos del placer al malestar. Eso también se lo habla mucho en este tema de adicciones, porque hay una parte que obviamente es placentera, inclusive a los adolescentes, cuando ustedes, digamos, ustedes van a ser psicólogos o ya son psicólogos, y cuando uno va a hablar del consumo de sustancias a los adolescentes, a veces, ¿cuál era el discurso antiguo que se manejaba, no? Las drogas te hacen daño, las drogas son malas, las drogas te van a llevar a esto, y te presentaban una persona que estaba bastante deteriorada. Cuando los adolescentes, ¿qué es lo que sienten cuando consumen? Placer. Entonces, obviamente es real el placer que se siente, porque biológicamente hay una liberación de una sustancia llamada dopamina que produce placer en nuestro cerebro. Entonces, obviamente de ahí, pero obviamente no siempre el placer va a estar ahí. Hay un paso donde, a ver, se nos puede ir la mano, y siempre hay que ser muy, muy claros con este tema, ¿no? Pero es muy difícil saber dónde se nos pasa esto de ya no es placer, sino malestar, ¿ya? Entonces, y también depende mucho de la persona, la frecuencia, la cantidad de consumo, etcétera. Entonces, es importante plantear esto porque lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? En el transcurso de las sesiones. Y gracias chicos a los que han participado. Y les hago otra preguntita, y es la que yo les planteaba, ¿no? ¿Ustedes creen que, y una persona más que nos pueda señalar esto, que los consumos, todos los consumos se vuelven problemáticos? O sea, cuando vemos una persona, o cuando en el colegio nos traían a una persona que nos hable acerca de lo mal que lo pasó y que estuvo en rehabilitación, ¿ustedes creen que todo consumo llega a eso? O sea, ser un problema, un verdadero problema. Pregunta para ustedes. ¿Quién se anima? ¿Alguien nuevo? Anímese en la primera clase. ¿Nadie? Respondo yo. Hola, Betul. No, la Betul no puede porque está con No, los yo puntos. solo, no voy a responder, pero solo les dejo planteado esto. Piensen en el alcohol, ¿no? Cuando hablamos de drogas, también está incluido el alcohol, también está incluido el café, también está incluida la nicotina, las pastillas medicadas, etcétera. Entonces piensen en eso y ahí podemos hablar. Muy bien. Alice, creo que Alice. quería decir algo. Ajá, Alice. Bueno, yo no sé si estoy bien, pero la verdad es que creo que, bueno, cuando ya comienzas el consumo de cualquier cosa, como mencionó Betul, o sea, ya sea café, ya sea lo que sea, alcohol, yo creo que igual ya eres un adicto, psicológicamente ya eres adicto, pero la cosa es la continuidad que das a esta sustancia. Entonces, yo creo que ya se vuelve una adicción súper peligrosa porque afecta a muchas áreas de tu desarrollo. Cuando tu sistema volitivo, es decir, la voluntad de ti mismo de dejarlo, ya se te hace imposible y ya es como que lo tomas como una necesidad, como un apego a la sustancia. Entonces, creo que ahí sería considerado una adicción dañina que ya está afectando básicamente a todo tu desarrollo personal, laboral, a todo tu desarrollo.
Muy bien, gracias, Alice. Aquí igual planteaste esto, ¿no? Como hay una evolución en el transcurso de iniciar y después tener como un problema mayor. Entonces, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, en este momento, gracias chicos a los que han participado, chicos y chicas. Es importante conocer cuáles son sus perspectivas y veo que tienen una idea bastante cercana a lo que tiene que ver con este asunto del consumo de drogas, la progresión del uso, y principalmente porque no es que sabemos todos, ¿ah? Yo cuando empecé como estudiante, lo que yo sabía en la universidad, pensaba inclusive que sí, que muchas veces se puede volver todas las personas a un consumo problemático, y poco a poco fui aprendiendo. Entonces hay que ir desmontando algunos mitos también, y otros que ustedes están más bien bastante cerca a lo que se considera esto del consumo problemático. Entonces, ahora lo que les voy a presentar aquí, quiero que miren en la pantalla, es esto de la progresión del uso, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, ahí está una pequeña escalerita, ¿no es cierto?, donde empieza el consumo, más bien dicho, el uso, también le hablamos. Este tema del uso y el consumo depende de la teoría que tú estés planteando, ¿no? O sea, no es que sea obligatorio decir uso o consumo y demás, pero aquí lo vamos a plantear como los usos, ¿no? Como el ingerir la sustancia. Entonces, tenemos en la parte de abajo, en la escalera, ¿no es cierto?, el uso experimental o recreacional, siguiendo por un uso circunstancial u ocasional, pasa al uso intensificado o regular y el uso compulsivo o adictivo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mientras más bajo estén, ¿no es cierto?, van a existir menos problemas. Y si es que van subiendo, como en este progreso del uso, van a existir más problemas. Pero ustedes siempre se dan cuenta que existen problemas o consecuencias, ¿ya? No existe, inclusive, la Betula en algún momento les hablará más de esto, ella trabaja mucho más del tema de reducción de riesgos y daños, que ya vamos a ver qué es, pero lo que te dice este abordaje en el tema de drogas es que no existe consumo seguro, ¿ya? O sea, que sea 100% seguro. Inclusive en una charla que di recién en estudiantes, en jóvenes, en adolescentes, me preguntaban sobre alcohol, y me decían, ¿cuál es el consumo seguro del alcohol? Algo así me preguntaron. Y claro, yo les decía, a ver, el consumo seguro de alcohol es cero alcohol. O sea, es utópico, a veces en nuestra sociedad se podría decir que es casi imposible porque está muy normalizado el tema y son pocas las personas que deciden no consumir alcohol ni de manera social, pero lo que podemos hablar es de que tienes menos consecuencias y más consecuencias, ¿ya? Entonces, menos problemas y más problemas. Unos van a ser más manejables y otros van a requerir un abordaje profesional. Entonces, como pueden ver, mientras más abajo estés, vas a tener menos problemas y mientras más arriba existen más consecuencias. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos primero el uso experimental, ¿no? Inclusive alguien aquí lo señalaba. El uso experimental es cuando nosotros estamos en esta situación social entre amigos, puede haber esta presión social, es del nivel menos grave. No se da muy a menudo porque son pequeñas ocasiones en las que decidimos consumir y tenemos como estas consecuencias que pueden ser muy leves, pero ojo, puede convertirse en algo problemático. ¿Por qué? Porque supongamos que es una persona que experimentó, un adolescente, con el consumo de alcohol, se le pasó la mano, consumió muchísima cantidad de alcohol en poco tiempo y lo que le da es una intoxicación aguda. Tienes que ir al hospital porque corre en riesgo tu vida. La siguiente clase, si vamos a ver la siguiente reunión, la diferencia entre intoxicación aguda, etcétera, ¿ya? Porque eso significa intoxicación aguda es cuando tu vida ya corre un riesgo porque estás ingiriendo mucha sustancia, muchas veces en poco tiempo y tu organismo no puede procesarlo. Entonces ahí es cuando se da esto. Y en los consumos experimentales se puede dar. Y si ustedes no piensan en algo físico, pensemos en algo social. Bebí de manera experimental, pero bebí mucho y cogí el carro. ¿Qué pasa? Tengo un accidente de tránsito. Eso no es una consecuencia. Obviamente es una consecuencia psicosocial, pero puedo perder la vida por eso y por tener un consumo experimental. Otra cosa, relaciones sexuales no planificadas. Me quedé embarazada porque no me protegí bajo los efectos de alcohol porque tuve un consumo experimental. ¿Es una consecuencia? Sí, una consecuencia psicosocial. Me peleé con mis amigos, me golpearon. Consecuencia psicosocial. Obviamente estamos en el nivel más bajo porque no es que consumimos grandes cantidades, pero existen consecuencias, ¿ya? Siguiente.
el uso circunstancial u ocasional. Después ya van a ver por qué les muestro esto de la progresión del uso para introducir el tema de los de las mujeres, ¿ya? El uso circunstancial u ocasional es, en cambio, como lo dice aquí, ¿no? Es en ciertas circunstancias donde yo estoy buscando un efecto deseable. Ejemplo, soy una persona tímida. ¿Qué es las personas que son tímidas que a veces buscan en las fiestas? Alcohol. ¿Para qué? Porque los primeros efectos del alcohol hacen que te estimule un poco, ¿no? Pero el alcohol es un depresor. Lo vamos a ver en la siguiente reunión. Entonces te estimula un poco, pero yo ya estoy buscando tener esa sensación, ¿no? Yo ya voy con un objetivo del consumo. Entonces ahí empiezo también a consumir por diversión y también por una situación social. Nuevamente, aquí también podemos tener las mismas consecuencias que en la primera escalada, ¿no? O sea, consecuencias psicosociales y consecuencias físicas también. Inclusive el chuchaqui, al siguiente día, la resaca es una consecuencia física. Dolores de cabeza, falté a clases porque me duele la cabeza, son consecuencias, ¿ya? Pasemos de este uso ya al uso intensificado. Incluso la vergüenza, perdón Gaby, Sí, la sí. vergüenza de haberle llamado a Alex, de haberse subido a las mesas. O sea, claro, cuando pensamos en consecuencias, no solo pensemos en el que después de 30 años me va a dar cirrosis, ¿no? Sino este tipo de consecuencias que también pueden acarrear otro tipo de dificultades para las personas, ¿no? Y creo que eso es lo que más pega, por ejemplo, con los adolescentes, hablar de eso, de las consecuencias inmediatas de lo que puede tener un consumo, ¿no? Exacto. Inclusive, gracias Betul, en el tema este de prevención, es interesante saber cómo, por ejemplo, en Europa lo manejan, porque ahí no te dicen, por ejemplo, el alcohol es algo que se consume mucho allá, entonces no les dicen a ellos, por ejemplo, no consuman, pero les dicen mucho, trabajan mucho en este tema de mientras más consumes alcohol, las experiencias negativas del consumo de alcohol aumentan, ¿ya? Entonces, mientras menos consumas, no es cierto, porque el alcohol es un depresor. Entonces, mientras más cantidad de alcohol consumas, lo que pasa es que el alcohol hace que tú empieces como a deprimir tu sistema nervioso central, te sientes más dormido, pierdes el conocimiento, tienes lagunas de memoria, pero mientras menos alcohol consumas, tienes la experiencia de ese puntito que te estimula, ¿ya? Entonces, intentan que los adolescentes consuman menos, ¿ya? O sea, porque es una situación real, ¿no? Y es reducir riesgos y daños. A ver, ellos deciden consumir, pero al menos consume poco porque ahí es donde tú vas a tener este punto de placer, pero si es que aumentas el consumo te vas a sentir mal, ¿ya? Entonces, inclusive eso hay que tener en cuenta, ¿no? Aquí yo creo que estamos un poquito, es difícil aún plantear estas cosas en temas de prevención, pero se las nombra por el tema del estigma que habíamos hablado antes, ¿no? Entonces, inclusive lo que Betul decía, ¿no? Pensemos en las consecuencias que tenemos de le llamé al ex ayer, pensemos en estas consecuencias inclusive de, ¿cómo era que me planteaba? El tema de las mujeres adolescentes que consumen gran cantidad de alcohol en espacios de tiempo cortos. Tienen la probabilidad de tener más de estos acercamientos que por ejemplo, pueden sentirse violentadas, ¿no es cierto? Porque baja la percepción de riesgo y es más difícil para ellas defenderse, ¿ya? Con eso no queremos decir que, por ejemplo, las mujeres que consumen son las culpables de que hayan tenido un abuso sexual, no. Pero una cosa que pasa con el alcohol en grandes cantidades es que disminuye la percepción del riesgo y es difícil parar, defenderse, ¿ya? Entonces, esas son consecuencias psicosociales, inclusive. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Y bueno, y con esto del uso, regresando al uso intensificado regular, aquí ya se pone un poco más, aumenta el índice de gravedad y aumentan los problemas, ¿ya? Porque obviamente aquí consumes las drogas más a menudo, casi a diario, pero en bajas dosis, entonces, y buscas esta intensidad del efecto. Aquí es cuando, inclusive cuando nos hablaba el compañero esto de, bueno, ya estamos empezando a buscar este alivio en relación a una problemática. Aquí es cuando se nos pasa este límite, ya no es placentero, sino que yo ya estoy buscando eliminar mi malestar, ¿ya? Tengo depresión, me siento triste y demás, busco una sustancia para eliminar este malestar. Es cuando ya tenemos este uso regular, ¿ya? Inclusive física y psicológicamente estamos cada vez más cerca de este asunto de depender de la sustancia, ¿ya? Entonces, y aquí empezamos a experimentar esta problemática y aquí ya se considera abuso, ¿no? Uso perjudicial en el CIE 10 y abuso también. Bueno, y en el DSM-5 es leve moderado. Aquí ya puede ser un uso moderado, ¿no? Cuando hablamos, espera.
en este de aquí, es uso moderado, ¿listo? Y aquí en el uso compulsivo, este es el nivel más peligroso, el más grave también, se necesitan, es las personas que ya tienen dosis muy altas de consumo, consumen a diario, casi a diario, y se acuerdan cuando alguien también consideraba esto de, bueno, aquí yo ya dejo de realizar las actividades placenteras, que antes me resultaban placenteras, dejo estudios, dejo trabajo, dejo a mis amigos, empiezo a hacer, toda mi vida se gira en torno al uso de sustancias, al consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque yo ya, el cuerpo, la parte fisiológica ya depende de la sustancia, pero psicológicamente y socialmente también. Entonces, ya empezamos a experimentar esta necesidad, inclusive el hecho de retirar la sustancia me provoca un síndrome de abstinencia, o sea, el síndrome de abstinencia es esta necesidad por volver a consumir. En la siguiente clase vamos a ver más cerca estos conceptos para que se entienda, pero acuérdense ya lo que estamos diciendo. Y bueno, y aquí ya experimentamos obviamente problemas relacionados con el uso, pero, y además de eso, una cosa importantísima aquí, estas personas que están en el uso compulsivo, ya adicción, tú les puedes decir a ellos que tienen una problemática, ellos conocen que tienen una problemática, la están pasando súper mal, pero a pesar de eso siguen consumiendo. ¿Por qué? Es difícil ahí ya apelar a la voluntariedad porque físicamente ya depende su cuerpo de la sustancia y psicológicamente también. Entonces es difícil poner un pare sin la ayuda del caso, la ayuda profesional, ¿no? Entonces es importante saber que aquí ya no depende muchas veces del sujeto. Y bueno, y aquí se considera ya adicción, consumo problemático de drogas, trastorno grave por uso de sustancias, según el manual que se considere. El tema, a veces aquí nosotras nos van a escuchar hablar de esta palabra adicción. Puede ser que la digamos. Muchos profesionales de salud, inclusive del DSM, del CIE-10 al DSM-5, más bien dicho, el del DSM-4, que es el manual, ¿no es cierto?, de trastornos mentales, al DSM-5 se ha retirado la palabra de adicción por este tema que es muy estigmatizador, pero lo pueden encontrar en algunos lugares que se habla acerca de esta palabra, ¿ya? Inclusive por esta connotación negativa que tiene, pero a veces la utilizamos. Entonces, a partir de eso ya sabemos lo que es el uso de drogas, ¿no es cierto? Cómo se da este progreso. Es importante que se acuerden eso cuando vayamos avanzando en las reuniones. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto del progreso del uso? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo quedó en el aire, chicos, chicas? Yo tengo una consulta, perdón. A ver. Sabía que, no sé si estoy en lo cierto, cuando tienes ese síndrome de abstinencia, puede tener comorbilidad con episodios depresivos y de ansiedad, que sea muy difícil controlarlos, o sea, sin terapia o sin seguimiento. Ya, a ver, en el síndrome de abstinencia, principalmente el síndrome de abstinencia es, ¿no es cierto?, cuando tú ya tienes una dependencia física y psicológica a la sustancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, tu sistema nervioso central se adaptó a la sustancia, ya vamos a ver eso más adelante, pero podremos decir que ya dependes de la sustancia, ¿ya? Entonces, digamos que retiramos la sustancia. Tu cuerpo empieza a experimentar cosas, ¿ya? Porque necesita de la sustancia. Entonces, vas a tener malestar. Dependiendo del tipo de sustancia, mucho malestar, ¿ya? Y por lo general, este malestar que sientes depende mucho de qué tipo de sustancia consumiste. Ejemplo, la cocaína. La cocaína, cuando tú consumes, provoca estímulo, ¿no? Te estimula, te pone así súper prendido. Cuando tú te adaptaste a esta sustancia, decides entrar a rehabilitación, te quitan la sustancia y lo que provoca es depresión, es lo contrario del efecto, ¿ya? Entonces, te puede provocar depresión, te puede provocar ansiedad siempre. Es más, el síndrome de abstinencia viene unido con una palabra que se llama craving. El craving es la necesidad por sentir nuevamente los efectos de la sustancia y es la ansiedad muy fuerte que tienen los sujetos por buscar la sustancia. Entonces está muy arraigado a la ansiedad, a la depresión. Necesitas muchas veces medicación, es cuando ya tienes un consumo así problemático, la mayoría de veces utilizan medicación para tratar el tema de la depresión y la ansiedad, porque la mayoría de sustancias provocan depresión y ansiedad, salvo algunas, ¿ya? Porque obviamente lo que te hace la sustancia es liberar dopamina, sientes placer, estás como animado,
Cuando te retiran la sustancia, lo que suelen presentar es esta depresión y ansiedad. Necesitas abordaje psicológico, abordaje médico, psiquiátrico y, bueno, abordaje social también, ¿no? Cuando ya tienes un consumo problemático. Requieren eso. Trabajarlo sin profesionales de la salud ya teniendo este problema, es mucho malestar para el paciente. Inclusive sufre mucho el cuerpo. Una persona que es dependiente de opiáceos, o sea, heroína y demás, cuando retiras la sustancia, sufre mucho el cuerpo, les duele mucho. Entonces, pasarlo sin medicación y terapia es complejo. Ya vamos a hablar de lo de la medicación también, ¿ah? No quiere decir todos medicados, no, depende, ¿no? Depende. Eso, Alice. No sé, Betul, si quieres complementar algo con la respuesta. Justamente iba a decir esto, que también va a depender mucho del nivel de consumo que se tenga, ¿no? Porque una cosa es, por ejemplo, el bajón que se siente después de consumir una sustancia que no sé, se consume recreativamente o que se hace de vez en cuando. Por ejemplo, lo que sucede con el éxtasis, yo no sé si ustedes han escuchado de esto del martes negro, se le llama, que es así, cuando la persona ha consumido un viernes, por ejemplo, y claro, tiene una jarrota, ¿no es cierto? Generalmente el éxtasis se consume en contextos de fiesta, para aguantar muchas horas. Y claro, el martes se siente, o sea, es como que es en el momento en el que menos sustancias tenemos en el cerebro, menos dopamina, y la persona se siente miserable. Entonces, pero este es un efecto que eventualmente 1 o 2 días y pasa. Eso es una cosa. Y otra muy distinta es cuando ya hay un tema mucho más arraigado, de más tiempo, que es muy, muy difícil, como dice la Gaby, manejar el tema de la depresión o de la ansiedad, que incluso eso, hay dolores de las articulaciones, la gente vomita, le da diarrea. Va a depender mucho del tipo de consumo, del tipo de sustancia, de la cantidad, de si eres hombre o si eres mujer, de la edad. Bueno, hay un montón de factores que tomar en consideración. Eso. Gracias las preguntas. Creo que alguien estaba escribiendo en el chat. No puedo leerle aquí el chat, no sé, Betul, si es que es pregunta. Alice estaba diciendo gracias, nada más. Ah, ya, listo. Listo, entonces, de aquí sí pasamos a este tema ¿qué es esto de la violencia de género, ¿no? Primero hay que señalar, la Betul sabe mucho de esto del tema de género, mucho más que yo, así que Betul, si quieres como corregirme o algo, me lo dices. Entonces, ¿cómo es? Sí, es verdad. Bueno, vamos a primero hacer esta distinción, ¿no? Ustedes como profesionales de la salud tienen que saber que es diferente hablar de sexo que de género, ¿no? Entonces, el sexo por lo general viene a ser aquello que es innato. Bueno, aquí te dice, por ejemplo, no es modificable, pero actualmente nosotros ya sabemos que ya hay como estas intervenciones que pueden modificar inclusive el sexo de una persona. Por eso existe la orientación que tiene que ver con la gente que es transexual. Entonces, que ya tienen una modificación biológica inclusive, entonces esta viene a ser universal y es como nosotros nacemos, se podría decir, ¿no es cierto? Nacemos con un sexo, pero el género viene a ser aprendido, es modificable también, nosotros lo elegimos y es una construcción social y cultural también. Entonces es diferente hablar de lo uno y lo otro. La violencia de género en la convención, en la ONU más bien dicho, en el 95 plantea que viene a ser este acto de violencia, es todo acto de violencia que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, psíquico, incluido amenazas, coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada. Como pueden ver, la violencia no solamente es la violencia física, otra cosa es que la violencia física es lo visible, pero muchas veces la violencia psicológica, social, sexual y demás es muy fuerte para la víctima, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho tino para trabajarlo. Ya vamos a ver por qué. Inclusive a veces nosotros los profesionales de la salud, como no sabemos actuar con perspectiva de género y no solamente para la parte de adicciones, sino a la parte de trabajar con nuestros usuarios, o en salud mental en sí, cuando uno no sabe trabajar con la perspectiva de género, a veces cometemos errores, porque solemos hacer unas intervenciones que a las mujeres pueden resultarles muy fuertes, ¿ya? Entonces hay que saber también esto. Y bueno, pasando de esto, nosotros hablamos cómo es esto de la perspectiva de género dentro de la intervención en adicciones, ¿no? Primero, importantísimo, hay que saber que, ¿por qué nosotros
por ejemplo, planteamos esto de la perspectiva de género? Porque hay una diferencia. Obviamente, cuando nosotros hablamos de diferencia, hablamos, por ejemplo, de esta diferencia que puede ser a nivel biológico, ¿no es cierto? Que nosotros buscamos, eso sí, socialmente, como esta igualdad ante la ley, pero hay que plantear que hay cosas que tenemos, que somos distintas a los hombres, inclusive cuando nosotros hablamos de la igualdad en derechos humanos, ahora que estamos en el 8M, inclusive, nosotros hablamos de una igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Tener los derechos de las mujeres, que nosotros podamos tener un trabajo digno, un sueldo estable y demás cosas, ¿no es cierto? Pero hay que reconocer que existe una diferencia en ciertas perspectivas, inclusive biológicas, como ya lo vamos a ver. Entonces, la perspectiva de género para intervenir en temas de sustancias es importante porque se relaciona con un deterioro de la salud más importante en las mujeres muchas veces. Las mujeres tienen una situación social desfavorecida, tenemos peores condiciones de vida, según las estadísticas, y hay un deterioro importante de la salud física y mental. Tenemos menor esperanza de vida, más bien dicho, la menor esperanza de vida tienen los hombres, ¿ya? Está asociado, ¿por qué? Los hombres porque tienen menor esperanza de vida, porque pueden tener hábitos insanos y también suelen arraigarse más a conductas de riesgo, ¿no? Manejar bajo los efectos de alcohol, por ejemplo. Y existen más muertes por accidentes y otras causas evitables en la edad media de la vida, como por ejemplo el consumo de tabaco. Los hombres suelen consumir muchos más, ¿no es cierto? Entonces suelen tener más muertes a causa del consumo de tabaco, cuando es un consumo problemático. La sociedad modernizada también intenta reducir las desigualdades de género. Las mujeres adquieren conductas de riesgo tradicionalmente consideradas típicamente masculinas. Ejemplo, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Como tenemos todo este tema de consumo de drogas, inclusive en la parte de consumir, por ejemplo, alcohol, está cambiando los parámetros. Antes, por ejemplo, en la adolescencia y en la juventud, en las estadísticas te decía que los hombres consumían más alcohol que las mujeres. Sustancias legales, se podría decir, alcohol, tabaco y en sustancias ilegales, cannabis, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se está viendo? Es que la tendencia se está invirtiendo. Las mujeres están empezando a querer apoderarse de estos espacios, ¿no es cierto? Inclusive los espacios de consumo que antes eran típicamente masculinos y que ahora la tendencia está como aumentando en el consumo de sustancias como alcohol, tabaco, las mujeres que consumen más en la adolescencia y inclusive en las mujeres adultas más en hipnosedantes, ¿no? O sea, y también medicación que es legal, ¿ya? Medicación como para la ansiedad, para la depresión, etcétera. Entonces, estamos viendo que está cambiando la tendencia. ¿Por qué se da eso? Inclusive por la sociedad que se ha modernizado, ¿no? Entonces, hay que tomar esta perspectiva. Y bueno, y aparte de eso, los hábitos de consumo de drogas está condicionado también por el factor generacional. Las poblaciones adultas estaban más arraigados a este modelo tradicional y bueno, en cambio actualmente, más bien dicho antes, el consumo de las mujeres era como más reducido justamente por esto y ahora que ya tenemos como un poco más de libertad, vemos que inclusive estamos como apropiándonos de estos espacios de consumo, que es importante en la adolescencia. No sé si quieres complementar con algo, Betul, de estos datos. Se me fue lo que iba a decir. Anótate. Pero sí, a ver, creo que una cosa que también hay que tomar en cuenta y que ustedes, claro, vamos a ir intercambiando, ¿no es cierto? Vamos a ratos a hablar de las diferencias sexuales y a veces de las diferencias de género. Una de las hipótesis que se tiene es que, o sea, claro, ustedes saben que la sociedad, incluso hoy en día, sigue siendo muy estigmatizante con la idea de una mujer consumidora, ¿no? Si para un hombre ya es súper estigmatizante ser un consumidor, peor para una mujer que el rol que cumple, digamos, socialmente es el de cuidadoras, ¿cierto? Si no eres mamá de alguien, cuidas de tus papás, cuidas de tus hermanos, de alguien siempre estás cuidando. Entonces, cuando hay una mujer que consume drogas, hay una doble vulneración, ¿no es cierto? Además del tema del consumo, también hay esta idea de no estar cumpliendo bien su rol social, ¿no? Entonces, una de las teorías es que, bueno, digamos que hasta ahora que el tema es como mucho más abierto, generalmente lo que sucedía era que había un subregistro de mujeres
sobre mujeres consumidoras problemáticas o mujeres que tenían una adicción a alguna sustancia, porque generalmente las mujeres consumen en solitario, ¿cierto? Había mucho alcoholismo, por ejemplo, en mujeres amas de casa que nadie se enteraba porque lo hacían mientras estaban solas, mientras que el consumo de los hombres siempre ha sido como mucho más social, en bares, con los amigos, y no ha sido tan mal visto. Entonces, creo que eso es importante. Tal vez no es que ahora consumamos más, o bueno, puede que sí, pero también no se tome en cuenta a todas estas mujeres a las que no se les ha detectado por el tema justamente del estigma social, ¿no? Eso. Está bien. Está bien, gracias, gracias Betul por complementar. Es interesante saber este asunto, ¿no? De cómo va cambiando estas perspectivas con la modernidad. Y eso es súper importante para ustedes porque ustedes, algunos se están graduando, algunos se graduaron recién y otros se van a graduar. Y ojo, con el tiempo va a cambiar estas cosas, van a cambiar los tipos de drogas, la población que consume, va a cambiar la cantidad de uso, dónde consumimos. Entonces, siempre hay que estar como actualizándose en estas temáticas. Esto es lo que les quería presentar, como Betul correctamente les indicó esto, ¿no? A veces vamos a hablar de las diferencias de sexo y diferencias de género. Aquí habla un estudio de estas diferencias neurobiológicas en el tema de adicciones en mujeres, hablando de la parte biológica, ¿no? De sexo. Entonces, ¿qué te dice este estudio? Te decía que sí, las tasas más bajas de consumo de drogas en mujeres se dan, ¿no? Y nuevamente empieza a cambiar esta perspectiva. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres pasan, por eso yo quería que vean esto del uso progresivo, porque las mujeres suelen pasar mucho más rápido del uso ocasional, que les comentaba, ¿no es cierto? Consumo experimental, ocasional, tenemos el consumo regular y el consumo problemático, más bien dicho, el consumo perjudicial y el problemático, y pasan de este ocasional, que es muy experimental, a la adicción de una manera mucho más rápida que los hombres. Ya vamos a ver por qué. Las mujeres también son más reactivas a los estímulos que pueden hacer que tengas una recaída. O sea, estás en un tratamiento, estás abstemio del consumo de drogas, dejaste de consumir y recaes. Las mujeres suelen ser mucho más vulnerables a recaer, ¿ya? Entonces, ¿por qué se da esto? Porque en algunos estudios en seres humanos se da que los efectos subjetivos son diferentes de las mujeres en relación a los estimulantes, ¿ya? Efectos subjetivos significa, se podría decir que es lo que sientes ante el consumo, ¿ya? ¿Cómo experimentas esta sensación agradable del consumo, ¿ya? Agradable o desagradable. ¿Qué te dice aquí en este estudio como conclusiones, como resultados? Que estos efectos subjetivos a los estimulantes varía con el ciclo menstrual de la mujer, ¿ya? Aquí vemos una diferencia de sexo, ¿no? Existe una mayor respuesta subjetiva a la cocaína. Estamos hablando, ojo, de estimulantes. La cocaína es un estimulante. ¿Cuándo se da como esta respuesta subjetiva mayor? Cuando estás en la fase folicular del ciclo menstrual. ¿Cuándo es la fase folicular? Antes de la ovulación, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Los estrógenos están a la alza, o sea, hay muchos estrógenos, y los niveles de progesterona están a la baja, ¿ya? Acordémonos de esto. Entonces, aquí hay una mayor respuesta subjetiva. Consumes cocaína y sientes mucho más los efectos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en cambio cuando la mujer pasa a la fase lútea? Es cuando ya ha ovulado y pasa la etapa de la ovulación. Aquí, en cambio, los niveles de estrógeno están muy a la alza, también hay muchos estrógenos, y la progesterona también está a la alza, ¿ya? Y aquí se reducen estos efectos subjetivos. Después de que ha pasado la ovulación, las mujeres que consumen cocaína sienten menos efectos a la cocaína, o sea, menos estímulo. Entonces, concluían dentro de este estudio que, por ejemplo, en las mujeres consumidoras de cocaína, la administración de progesterona puede hacer que disminuyan los efectos de la sustancia, ¿ya? Entonces, hay menos refuerzo, hay menos enganche a la sustancia, pero también concluían que, por ejemplo, por eso las mujeres suelen recaer más ante los estimulantes. Ojo, no todas las drogas, los estimulantes, porque cuando consumes y, digamos, estás en esta fase antes de la ovulación, vas a sentir más los efectos. Entonces, al sentir más efectos, vas a sentir más placer y demás, y lo que haces es recaer mucho más pronto. Y también en la progresión del uso, una mujer que está en un consumo ocasional, digamos, consume antes de la etapa de ovulación y es mucho mayor el efecto, me gusta más. Entonces paso mucho más rápido a una
progresión del uso. Si es que me demoraba antes mucho más porque quizás no tengo tanto placer ante la sustancia, si es que siento mucho placer, me voy a enganchar más a la sustancia, ¿ya? Entonces, ¿hay diferencias en la parte biológica? Sí, obviamente hay diferencias y tienen mucho que ver en algunas ocasiones con el ciclo menstrual, ¿ya? Estos son algunos datos en relación a la violencia de género. La violencia de género y la violencia sexual es un problema de salud pública. Es importante, deberíamos hablar también aquí de salud pública porque esto es algo que nosotros tenemos que plantearnos también en el tema de la sociedad, lo que tenemos como derecho. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Las cifras de prevalencia mundial, que alrededor de 1 de cada 3 mujeres, o sea, el 35% de mujeres en el mundo, sufren violencia física, psíquica o sexual de la pareja o por terceras personas en algún momento de su vida. Imaginémonos cuántas mujeres estamos aquí. 1 de cada 3 hemos sufrido violencia de género, ¿ya? O sea, solo dándose cuenta de este espacio en el que estamos, nosotros ya podemos decir que hay un 35% del 100% de aquí que hemos sufrido violencia de género. Es una cifra bastante alta. La violencia de género y consumo de drogas están muy relacionados porque obviamente son como el aspecto más visible, ¿no es cierto?, la violencia, pero hay una realidad que va mucho más allá, ¿ya? De la violencia, que es esta desigualdad por el género, ¿no? Y las mujeres que están en consumo activo están por lo general en un estado de desestructuración, son muy inestables y es muy difícil intervenir con ellas, ¿ya? Es complejo, por eso hay que conocer cómo hacerlo, porque muchas veces las mujeres que están bajo el consumo de sustancias no están conscientes de lo que les está sucediendo en relación a la violencia de género y no prestan como, no deciden quizás denunciar, ¿ya? Porque consideran que es una situación normal, ¿listo? ¿Qué pasa? Ser mujer y ser consumidoras en una situación de más vulnerabilidad. Ojo, acuérdense en que la violencia, digamos, el estigma social que sufre una mujer es por 3, ¿ya? Si es que es consumidora, porque por lo general existe violencia de género por ser mujer y por ser consumidora. Está estigmatizada por 3, entonces es bastante problemático abordarlo porque tienes que abordar las 3 circunstancias, ¿ya? Entonces hay que saber por dónde ingresar, cómo hacerlo y también cómo identificar, que es importante. Hasta aquí, chicos, chicas, ¿alguna pregunta, alguna opinión que tengan sobre esto, hayan escuchado? Les escucho. Yo tengo una pregunta. Sí, Quería Camila. saber por qué esta cuestión de género, porque el género puede variar según la cultura y por qué decimos que género es una construcción social y cultural. No entiendo eso. Ya, gracias Camila. Betul, ¿quieres Justo esa desasnarnos? pregunta podríamos hacer todo un grupo de estudio para contestarla. A ver, Aquí estamos. así en fácil, lo que ha explicado la Gaby es que las diferencias sexuales son aquellas que marcan quiénes son hombres y quiénes son mujeres, así como en fácil, ¿no? Que sabemos que no es lo único que existe, pero marca un poco el hecho de que naces con pene o con vagina, ¿no es cierto? Y eso generalmente, no siempre, pero está en congruencia con los genes que tienes, eres de XX o eres de XY, ¿no es cierto? Y tus hormonas, etcétera, se producen de acuerdo a si eres hombre o mujer, ¿no es cierto? Genitales masculinos o femeninos. A partir de ahí, si te interesa el tema, te recomiendo mucho que leas a Judith Butler, ella tiene una teoría sobre esto, que podemos ampliar si quieren más adelante. Entonces, bueno, a partir en el momento en el que tú naces, ¿no es cierto? Te ven tus órganos genitales y dicen, ah, es una niña, ¿no es cierto? Entonces, en el momento en el que te definen como niña ya no es netamente un tema biológico, sino que hay toda una construcción alrededor de eso, en donde tus padres te han puesto un nombre que socialmente se considera de mujer, te visten de cierta manera, te tratan de cierta manera, ¿no es cierto? De acuerdo a cómo está estructurada la ciudad, el barrio, la familia, el país en donde vives, ¿no es cierto? Ser mujer no es igual en el Ecuador que en Noruega, que en Sudáfrica, ni que en Emiratos Árabes, ¿no es cierto? Para cada uno hay ciertas características que debe cumplir una mujer o un hombre,
¿cierto? Cada uno va a tener ahí su rol en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de estas características culturales, estamos hablando de los roles que cumplimos, ¿no es cierto? Entonces, seguramente ya todos ustedes han recibido mensajes de la mujer, el ser más sublime, delicada, sensible. Son todas estos significantes, pongámoslo en esos términos, que de alguna manera la sociedad ha utilizado para definir lo que es una mujer. Entonces, tomando en cuenta que, claro, que hay algo real en lo que se han basado, ¿no es cierto? Tenemos pene o tenemos vagina. A partir de ahí se han construido un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con lo biológico o con cómo se expresan tus hormonas o tus genes, sino que es más lo que históricamente se ha hecho en una sociedad, ¿no es cierto? Entonces, una mujer ecuatoriana generalmente, no sé, es recatada, su aspiración en la vida es tener hijos, lo más importante va a ser cuidar de los demás, digo así como en general, ¿no? Y si es que uno un poco sale de ese asunto, pues ya se empieza a ver extraño, ¿no? No sé si va por ahí tu pregunta o ya me fui a otro lado. No, sí, perfecto, gracias. Ok. Sí, o simplemente el hecho de que hace muchos años ponerse pantalón la mujer era algo inimaginable. O sea, quizás nosotros ahora no nos podemos a pensar en eso, ¿no? Porque ahora nosotros ya podemos tener una libertad para decidir hasta qué te vistes, se podría decir entre comillas. Pero antes imagínense en que vele a una mujer quizás poniéndose pantalón era algo inimaginable, algo tan sencillo. Entonces, imagínense en cómo cómo van cambiando las cosas, ¿no? Y cómo se va como cambiando este tema estructural, cultural y demás. Y en otros países, obviamente, las mujeres ni siquiera se les puede ver la cara. Entonces, por eso es como esta construcción, ¿no? Y esta lucha por esta igualdad ante la ley. Eso. Gracias, Betul. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Antes de continuar. ¿Alguna duda? ¿No? Está claro. Listo. Entonces, una cosa que me olvidé de decir, dale, es que bueno, dale. esto es amplio y largo, ¿no? Pero en cada una de las etapas que describe Butler, hay como personas que quedan excluidas de lo que se espera o de lo que se considera, entre comillas, normal, ¿no es cierto? Entonces, al nivel del sexo, por ejemplo, si no naciste con pene o con vagina, están las personas intersexuales, en donde es ambiguo el asunto, ¿no es cierto? Y obviamente quedan excluidas porque no se les puede definir en esta dicotomía, ¿no? Nos encantan las dicotomías de los seres humanos, blanco, negro, hombre, mujer, bueno, malo. Todo lo que salga de esto ya nos parece extraño. Al nivel del género, por ejemplo, quedan fuera las personas que no cumplen el rol adecuadamente, hombres femeninos, mujeres masculinas, que no necesariamente tiene que ver con la orientación sexual, pero que no representan adecuadamente, digamos, lo que se espera de una persona, ¿no? Y de ahí, bueno, el siguiente nivel va a ser la orientación sexual, ¿no es cierto? Entonces se espera que a los hombres les gusten las mujeres y a las mujeres los hombres, ¿no es cierto? Y todo lo que sale de eso también va a haber un tema de exclusión. Y por último, tenemos también la identificación de género, ¿no es cierto? Entonces, todas las personas, si yo nací con genitales más femeninos, me voy a identificar con ser mujer, ¿no es cierto? A eso se le conoce como cisgénero. A las personas que nacieron con un tipo de genital, o sea, los hombres que nacieron con pene se identifican como hombres, ¿no es cierto? Y todo lo que sale de eso, que son las personas trans, ¿no es cierto? También van a ser excluidas, ¿no es cierto? Nací con un pene, pero no me representa, no me siento hombre y quiero ser una mujer o lo que sea, cualquier otra cosa, entonces también quedan excluidos. Entonces, ahí está el problema. Imagínense entonces ustedes, no sé, una mujer lesbiana, negra, consumidora de drogas. Entonces ahí hay un montón de vulnerabilidades, hay un montón de estigma y un montón de discriminación, ¿no? Eso. Fuerte, fuerte. Gracias, gracias, Betul. Inclusive, aquí se nos está también quedando este tema de la otra parte, ¿no? La parte de género, aquí tenemos la parte de sexo, la parte de género y cómo va la parte social, ¿no? Inclusive cuando nosotros escuchamos este tema de, por ejemplo, si es que eres homosexual, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, la iglesia y demás que no acepta este tipo de orientaciones sexuales porque amenaza a la familia, ¿ya?
¿Por qué? Porque consideran que no pueden tener hijos ante la ley o que no lo pueden hacer biológicamente, porque biológicamente el hombre y la mujer se hicieron como para tener, ¿no es cierto?, relaciones sexuales, tener un hijo y que puedan seguir como este transcurso de la sociedad, ¿no? Tener hijos para que te puedas como reproducir y que la sociedad se mantenga. Entonces es como una amenaza ante la sociedad el hecho de inclusive no querer tener hijos. Y si es que quieren tener hijos, ante la ley no lo pueden hacer. Entonces hay como estas vulneraciones sociales por estas teorías que aún siguen siendo bastante extremistas, ¿no? Entonces hay que plantear también estos temas de la orientación sexual y bueno, y ustedes que son profesionales y que van a ser profesionales de la salud tienen que plantearse porque se van a topar con esto toda su carrera, se podría decir, independiente que sea de consumo de drogas o no. El tema del consumo de drogas lo que pasa es que le da un plus para que se vuelva algo más vulnerable, ¿ya? Entonces eso es porque es muy estigmatizado, entonces es interesante este tema de género también. Eso, chicos, chicas, entonces, pasando a este tema de qué es lo que nos dice la evidencia, ¿no? La evidencia científica del tema de la violencia de género y el consumo de drogas. Señala mucho que las mujeres en tratamiento por trastorno por uso de sustancias, cuando vean esto de TUS, significa trastorno por uso de sustancias, ¿ya? Las mujeres que están en tratamiento por lo general son víctimas de violencia de género de su pareja, ¿ya? Pero la incidencia es de 3 veces superior a la de una mujer que no consuma drogas, ¿ya? Es 3 veces más violentada, se podría decir. Y, por ejemplo, las mujeres que han consumido opiáceos, como por ejemplo heroína, y están en tratamiento con metadona, inclusive en ellas llega el 90% de estas mujeres ha sido violentada. Y entre estas mujeres, del 50 al 80% abuso sexual en la infancia, para que vean que es muy, muy alto, ¿no? Las estadísticas. Y existe una relación entre violencia y patología dual. Patología dual significa que a más del consumo de drogas está un trastorno mental. O sea, imagínense, aquí está una mujer una persona que es mujer, ha sido violentada, consume drogas y además de eso tiene un trastorno mental. 4 veces temas de estigma, ¿ya? Entonces pueden ver que el desarrollo inclusive hay que intervenir de manera distinta también en esta población, ¿ya? La relación entre la adicción y los sucesos traumáticos también es importante. Ante sufrir un trauma vital suele darse este asunto de la relación con la adicción en mujeres, violaciones, incestos, maltrato continuado con la pareja. Se contribuye a la aparición y mantenimiento de agresiones sexuales y victimización física. O sea, siempre hay como esta relación entre el trauma y el consumo de drogas. Y también las mujeres que suelen consumir suelen tener otro tipo de problemáticas, ¿no? Depresión, trastorno de estrés postraumático, aspectos relacionados con su personalidad. Entonces, como pueden ver, es una perspectiva bastante amplia de la salud mental en esta población, ¿ya? ¿Qué conclusiones nosotros sacamos de estas estadísticas que nos da la evidencia y demás? Que, digamos, que el maltrato en la mujer, la violencia desaparece. Las consecuencias continúan, ¿ya? Son mujeres que han sido tan violentadas que requieren inclusive muchas veces intervenciones a largo plazo, porque no es que desaparece el problema porque el maltrato se frena, ¿ya? Mientras más severo también ha sido el maltrato, mucho más deteriorada va a estar la salud física y mental de estas personas y el impacto en el tiempo de diferentes tipos de maltrato y de múltiples episodios de violencia va a ser como acumulativo, ¿ya? Una mujer que ha sido violentada mucho tiempo, mucho consumo de drogas, mientras más tiempo ha pasado, eso se va a acumular y como les decía, el tratamiento, la intervención, se podría decir, tiene que ser a largo plazo con estas personas, ¿ya? La violencia de género pone en peligro la salud física, psíquica y en algunos casos la vida, ¿no es cierto?, más que el propio trastorno adictivo. ¿Qué nos dice esta frase? Que el trastorno adictivo, la parte del consumo de sustancias, es una partecita, ¿no? Pero la violencia de género pone en peligro a las mujeres. Nosotros vemos actualmente, ¿no?, el índice de feminicidios que hay actualmente en la sociedad ecuatoriana inclusive y en todo el mundo, y que muchas veces, además de esto, de la violencia, está involucrado el consumo de sustancias. No sé si algo quieran decir hasta aquí, chicos, alguna opinión, antes de meternos a las características y demás. No, yo quisiera
ver si es correcto decir que esto de la estigmatización de las mujeres consumidoras de drogas se debe a que hay menos estudios en mujeres en estos casos. Por ejemplo, con el autismo es igual, hay menos estudios en mujeres y por lo tanto es más difícil identificar el trastorno autista en mujeres. Entonces, ¿se puede decir eso? ¿La estigmatización en estos también se debe a que no hay tantos estudios en mujeres consumidoras? Ya. Es una parte, ¿no? Se podría decir, no se puede decir que todo, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, están violentadas o hay todo este problema porque no hay estudios, pero es una de las causas, sí, porque no hay visibilidad. Como, ¿te acuerdas cuando les comentaba a Betul este asunto de, sí, que ahora se consumen más las mujeres, pero claro, antes no se investigaba en mujeres, en población femenina. Entonces, actualmente se investiga más en qué es lo que está pasando en relación al consumo de sustancias con mujeres y vemos que las estadísticas se disparan, ¿no? Entonces, sí, una de las causas, por ejemplo, para que exista esto también es el asunto de que no se visibiliza. Y supongamos que hay estudios científicos de esto, la mayoría son hechos en hombres. Entonces, ahora se busca que los estudios científicos, inclusive en tema de adicciones, sean también planteados con perspectiva de género, para dar como esta visibilidad de lo que está pasando y estas diferencias también. ¿Cuál es la otra? Que si es que hay también estos estudios, falta una parte, que es la parte de comunicación, de promoción de la salud, de inclusive sacar a la luz esto que es lo que está sucediendo, ¿no? Porque puede ser que hayan estudios, pero ¿qué pasa si eso no se utiliza para algo, ¿ya? Para prevenir. Entonces también hace falta mucho trabajar en prevención y es por eso te digo, sí, una de las causas es la que tú dices, no todas, pero una sí. No sé si quieres hablar algo de esto, Betul, de la visibilidad. Sí, que indudablemente puede ser un factor y yo creo que más bien es al revés, ¿no? O sea, como no se ha tomado en cuenta a la mitad de la población para hacer estudios, eso ya nos habla de discriminación, ¿no es cierto? Ujú. De hecho, claro, incluso los estudios con ratas, prefieren los investigadores hacerlo con ratas macho porque las hembras eso tienen cambios hormonales, es más difícil medir cosas. Entonces sí, ya nos habla de una discriminación en ese sentido, ¿no? Sin embargo, no es el único motivo. Creo que hay, así como podemos hablar de que el consumo de drogas es transversal a muchos temas y a muchas problemáticas, creo que igual la violencia, ¿no es cierto? Y que esta violencia, ojo, que no solamente se perpetúa contra las mujeres, ¿no es cierto? Cuando hablamos de violencia de género también hay ciertas exigencias y ciertos estereotipos que los hombres deben cumplir y que eso también genera sufrimiento, ¿no? Ujú. Eso. Ujú. Listo, gracias. Ahora sí lo que vamos a ver es cómo las características de las mujeres con trastorno por uso de sustancias, ¿no es cierto? O sea, que tienen, aquí estamos hablando de las mujeres que tienen un problema con el consumo, ¿ya? No estamos hablando de este consumo experimental, de este consumo ocasional, estamos ya hablando que hay un consumo perjudicial o un consumo problemático, ¿ya? Eso es importante señalar. Y que además de este consumo problemático perjudicial, sufren violencia de género. Estas mujeres, ¿no es cierto?, por lo general pierden, bueno, además de que pierden recursos personales, recursos familiares, sociales, ¿no es cierto? También soportan esta parte del diferente juicio social por la asignación del rol de género que habíamos visto más adelante. ¿Qué pasa con estas mujeres? El perfil que tienen, ¿no es cierto?, coincide con un porcentaje alto de la situación por maltrato y abusos. Por lo general, por la condición de ser mujer, afrontan problemas de ejercer la prostitución, ¿no es cierto?, ser víctima de tratas con fines de explotación sexual y embarazos no deseados. ¿Qué pasa con las mujeres que consumen sustancias? Muchas veces para solventar su consumo de drogas suelen acudir a la prostitución. Otra ocasión también es que los hombres que son parejas de estas mujeres suelen manejarlas por esta situación de consumo, porque al tener un consumo problemático, acuérdense que hablábamos de esta necesidad física por consumir, porque viene el síndrome de abstinencia que sufren mucho, sufre el cuerpo, entonces suelen hacer estos intercambios, ¿no? Por la prostitución, te prostituyes y te doy la sustancia, entonces manejan mucho, inclusive en la situación de trata también. Son mujeres que tienen estas características. También la dependencia emocional es determinante en el consumo porque muchas veces
por ellas, por querer salvar una relación de pareja, entonces suelen tener esta situación de consumo. Hay muchos casos que las mujeres empezaron a consumir sustancias porque la pareja era consumidora. Entonces, como no podían manejar este asunto, entonces empezaron a consumir con su pareja y se engancharon. Acuérdense en que el progreso del uso en mujeres es mucho más rápido. Entonces, el hombre no llega a engancharse, digamos, en un consumo problemático, pero está en un consumo perjudicial, pero la mujer llega rápidamente a la adicción. Entonces, el hombre puede manipular un poco más por ahí, ¿ya? Y, a ver, y aquí estoy hablando, sí, de hombre, ¿no? Pero podemos decir la pareja, ¿ya? Entonces, independiente de inclusive el sexo. Las mujeres víctimas de trata también son empujadas al consumo por sus tratantes para aumentar el rendimiento. Muchas de ellas, ¿no es cierto?, necesitan consumir cocaína para poder estar toda la noche estimuladas y poder atender a los clientes. Entonces, muchas de ellas se engancharon a un tipo de sustancia para manejar, para inclusive soportar el trabajar en este tipo en la prostitución, y otras, bueno, unas para eliminar el malestar y otras también para aguantar toda la noche, ¿no? Entonces existe este asunto del consumo de drogas por esto, por sus tratantes. Y la mujer con adicciones encuentra más dificultades a la hora de acceder a algún tipo de tratamiento, porque son más victimizadas, ¿no es cierto? Porque muchas veces, inclusive yo he escuchado esto por parte de profesionales de la salud que dicen, ¿no es cierto? Bueno, si es que es consumidora, entonces por algo le pegan. A ver, entiendo que a veces por desinformación alguien que no esté informado, inclusive ahí no se debería hacer, ¿no? Pero imagínense escuchar por parte de un profesional de la salud que a una mujer le pegan porque es drogadicta. Se escucha esas cosas, ¿ya? Entonces, muchas veces es difícil que accedan al tratamiento también las mujeres porque piensan que lo merecen, ¿ya? Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta en relación a este tema? O Betul, algo más que te acuerdes de este tema, de las características. Me recordó lo que estabas mencionando ahorita, esta película Azules Turquesas, que no sé si ustedes la han visto. Si no la han visto, les recomiendo muchísimo que la vean. Creo que trata varios de los temas que está mencionando Gabriel en este momento. Hay una plataforma que se llama Choloflix, que es de películas ecuatorianas, y ahí la pueden encontrar. Uh-huh. Está buena y habla, sí, topa mucho estos temas. Lo que, Betul, nosotros tenemos de 10 a 12, ¿sí, no? Sí. Porque, o sea, podemos hacer que le podemos dejar ahí y continuamos la siguiente para no pasarnos el tema. O sea, para no pasarnos la hora, más bien dicho. Sí, yo creo que podemos parar ahí y más bien, si ustedes quieren dar algún comentario final, bienvenido. Eso, sí, vamos a dejarle ahí porque, claro, como este tema es como para trabajarlo en casi unas 2 horitas más o menos, y como la presentación al inicio nos restó un poquito de tiempo, pero era importante hacerlo, entonces la siguiente vamos a ir culminando y vamos a empezar con el tema de los conceptos, ¿ya? Pero a mí me ha gustado mucho empezar con este tema, también tomando en cuenta que hoy estamos en un día que es importante, y para que se vaya como visibilizando, ¿no? Que este asunto de, a ver, hay que tomar en cuenta la perspectiva de género, y no solamente en el tema de adicciones, sino en el tema de salud mental. Alguien que quiera comentar algo o que quiera decir algo para la siguiente reunión, que diga, bueno, también quisiera abordar este tema, y así nosotras nos vamos como señalando un poquito más esta parte, no sé, alguna opinión también que tengan. Ninguna, todo está claro. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Está claro. Entonces, chicos, chicas, vamos a dejarle ahí porque o si no podemos seguir hablando de largo y ustedes me imagino que o tienen clases o ya tienen que hacer otras actividades. Entonces, estaríamos viéndonos con el mismo tema la siguiente reunión y empezaríamos ya con el tema de conceptos, ya para empezar a hablar como un solo idioma. Y nada, ha sido un gusto empezar nuevamente este grupo de estudio. Yo sé que es la primera reunión, yo poco a poco vamos a ir como teniendo un poquito más de confianza. También vamos a intentar hacer como trabajos que también sean como un poco grupales para que ustedes puedan conocerse entre cada uno.
Y nada, que simplemente vayamos poco a poco soltándonos y que puedan hacernos las preguntas necesarias. Esta, por ejemplo, era como más una parte como más de exposición, ¿no? Pero en otras ocasiones nosotros haremos algo más interactivo, entonces, que es mucho más de opinión y demás cosas, o que ustedes vayan a presentar cosas también. Entonces, vamos a ir poco a poco trabajando estas temáticas y nosotros nos estaríamos viendo cada 15 días, o sea, de aquí serían, claro, en 2 semanas, y ahí seguiríamos con este tema. ¿Listo, chicos? Y cualquier pregunta que tengan, si no se acuerdan aquí, pueden hacerlo en el grupo de WhatsApp. Eso, chicos, y muchas gracias por estar el día de hoy. No sé, Betul, si quieres decirles algo antes de terminar. Sí, eso. Muchas gracias a todos y no se olviden de llenar el formulario que les dejamos. Eso. Listo. Bienvenidos sí, y chicos, la bienvenidas. siguiente sí ya vamos cerrando como este tema de violencia de género y ahí van a cuadrar un poco más las cosas que hemos ido hablando. ¿Listo? Entonces, nos estamos viendo la siguiente y que tengan un buen inicio de semana. Gracias por El estar. lunes 22, no se olviden. Listo, gracias. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias, cuídense. Chao, chao. Muchas Hasta luego, gracias. Interesante. Bye. Chao. Chao.